Pues les doy la bienvenida. Me da mucho gusto verlas a todas. Y pues vamos a orar, ¿qué les parece para poner este tiempo en manos de Dios? Señor, pues te damos gracias por este precioso tiempo que podemos tener contigo, Señor, declarando quién eres tú, Señor, declarando tu victoria sobre nuestras vidas, declarando la victoria sobre tu iglesia, Señor. Tú has vencido a nuestros enemigos, Señor. En tu mano está el cetro de poder. Señor Jesús, tú reinas. Amamos tu precioso nombre, amamos tu presencia. Te amamos, Señor Jesús. En esta mañana te rogamos que tú nos hables, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre lo más profundo de nuestro ser y separe el alma del espíritu, Señor, y nos constituya de ti, Señor, en esta hora, Señor. Ten misericordia de cada una de nosotras, Señor. Queremos ser sensibles a tu voz, a la voz de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de ti, Señor. Anhelamos más de ti. Anhelamos de este precioso aceite, Señor, que trascenderá, Señor, que mantendrá a salvo nuestra alma, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con los temas que estamos viendo. El día de hoy me tocó hablar de la viuda de Sarepta. Y se me hizo bien padre porque es algo que tenemos fresquecito, ¿a poco no? Nos tocó leer, no me acuerdo si fue ayer o antier, Primera de Reyes, 16 y 17, y pues vamos a leerlo de todas maneras. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que leímos en estos días. Vamos a leer Primera de Reyes 16, del 29 al 34. Vamos a recordar un poquito lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Vimos cómo David pues ya ya no estaba, después reinó su hijo Salomón, después de Salomón su hijo Roboam, y también en Israel cuando el reino se dividió, pues empezó a reinar Jeroboam. Y de ahí empezó a reinar una serie de hombres que se iban apartando cada vez más del Señor. Vamos a leer entonces Primera de Reyes 16, del 29 al 34. Dice: Acab, hijo de Omri, empezó a reinar sobre Israel en el 38º año de Asa, rey de Judá. Y Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria, y lo hizo durante 22 años. Acab, hijo de Omri, cometió mayor maldad ante Yahweh que todos los que le precedieron, pues le pareció poca cosa el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y fue a tomar por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, el rey de los sidonios. Luego fue y rindió culto a Baal y lo adoró. Además erigió un altar a Baal en un templo de Baal que había construido en Samaria. Acab, pues, rindió culto a los ídolos, y Acab incrementó tal práctica, provocando a ira a Yahweh, el Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que le precedieron. En sus días Acab reconstruyó el lugar maldito, Jericó, a costa de Abiram, su primogénito, la terminó, y a costa de su hijo menor, Segub, montó sus puertas, conforme a la palabra de Yahweh, la cual él había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Bueno, pues esto era lo que estaba sucediendo en aquel tiempo cuando se desarrolló esta historia que de la que vamos a hablar, de esta viuda de Sarepta, y esto era lo que estaba pasando. Dice la Biblia que Acab cometió mayor maldad ante Dios que todos los reyes que le habían precedido. Bueno, vamos a ver tres cosas que provocaron la ira de Dios, en las cuales estuvo Acab. Dice
la Biblia que anduvo en los pecados de Jeroboam. Vamos a recordar en qué pecados andaba Jeroboam, ustedes sí se acuerdan. Dice la Biblia que Jeroboam hizo 2 becerros de oro, y uno lo puso en Dan y otro lo puso en Betel. Y luego, para colmo de males, dice que él se inventó un día para celebrar sacrificios y fiesta a estos becerros. Entonces esto provocó que el pueblo de Israel se desviara de los caminos de Dios. Está bien tremendo porque Jeroboam le dijo al pueblo de Israel: ahí están tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Recordemos que Aarón también, el pueblo de Dios le dio oro y les formó un becerro, ¿no? Y les dijo: órale, aquí está su Dios, adórenlo. Él los sacó de Egipto. Pues lo mismo hizo Jeroboam, y esto provocó que Dios se enojara con todo el pueblo. Luego dice la Biblia que Acab no solamente anduvo en los pecados, dice que le pareció poco andar en los pecados de Jeroboam, y para colmo de males fue a tomar por mujer a Jezabel, hija de los sidonios. Pues sabemos que Jezabel era una mujer malvada, era una mujer perversa, era una mujer seductora, e hizo que Acab se desviara todavía más de lo que ella estaba. ¿Por qué? Porque ella era una idólatra, y ella hizo que Acab adorara ahora a Baal y a Asera. Entonces esto provocó también la ira del Señor. Dice la Biblia que rindió culto a Baal y lo adoró, y también hizo una imagen para que fueran a adorar a Asera. Entonces el pueblo de Israel estaba en plena decadencia. Se habían apartado del Señor, su rey era un apóstata, e hizo que todo el pueblo de Israel apostatara de la fe al Señor, su Dios. Y bueno, Primera de Reyes habla, voy a leer el 21-25, Primera de Reyes 21-25, fíjense lo que dice acerca de esta mujer. Dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Eso está bien grueso porque sabemos que hay un proverbio, no me acuerdo, no lo apunté, pero habla que dice que el que haya el favor o la misericordia de Dios, pues es el que está casado, ¿no? Y casado con una buena mujer. Pero este hombre estaba casado, pero no había hallado el favor ni la misericordia de Dios. Dios permitió que se casara con esta mujer Jezabel, que lo único que provocaba era su desgracia. Era que Dios se enojara cada vez más con él y provocó que todo un pueblo apostatara de la fe. Eso está increíble. Su mujer lo incitaba para hacer el mal. Eso está horrible y eso está tremendo. Entonces, esto era lo que estaba sucediendo cuando se desarrolló esta historia de esta viuda de Sarepta. Les decía, Acab había apostatado, había rechazado a Dios, y Dios levantó a Elías. Y fíjense qué interesante, el nombre de Elías significa Yahvé es mi Dios. Eso está impresionante. En medio de un tiempo de oscuridad, de tinieblas, de apostasía, Dios levantó a un hombre llamado Yahvé es mi Dios. Eso está padrísimo. Vamos a leer Primera de Reyes 17, del 1 al 7. Fíjense, dice: Elías Tisbita, uno de los habitantes de Galat, dijo al rey Acab: vive Yahvé, el Dios de Israel, en cuya presencia he estado, a ver qué dice esta, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces vino a él palabra de Yahvé y le dijo: vete de aquí, vuelve al oriente y ocúltate en el arroyo Querit que está enfrente al Jordán. Sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te alimenten. Y él fue e hizo según la palabra de Yahvé, y se fue a vivir junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana,
y pan y carne por la tarde, y él bebía del arroyo. Pero sucedió que después de un tiempo el arroyo se secó porque no había llovido en la tierra. Podemos hacernos esta pregunta: ¿quién era Elías? Elías era un hombre al que Dios había levantado para proclamar: Yahweh es mi Dios. Santiago 5:17 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Ponemos por favor Santiago 5:17. Fíjense, dice: era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Eso de verdad me conmovió mucho, porque en medio, les digo, en medio de estas tinieblas, en medio de esta apostasía, en medio de esta situación tan trágica que se estaba viviendo en el pueblo de Israel, Dios levanta a un hombre como nosotros, sujeto a pasiones como las nuestras. Y este hombre proclamaba con su nombre: Yahweh es mi Dios. Y nosotros estamos en esta tierra para proclamar exactamente lo mismo. El mundo está en decadencia, el mundo está apostatando de Dios. Se ve el cumplimiento, estamos viendo el cumplimiento del Salmo 2, ¿se acuerdan? A ver si lo buscamos, por favor. Híjole, no lo apunté. Creo que es, bueno, Salmos 2, me parece que es el 2 y 3. Bueno, dice: se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel es lo que está sucediendo en este tiempo, hermanas. Todas las naciones dicen: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ya con Dios, ya. Y no importa cuál es tu Dios, ya, o sea, religión ya no queremos saber nada de ningún Dios. Eso está tremendo. Y bueno, era lo que estaba sucediendo en esta época. Pero Dios levantó a un hombre, les decía, sujeto a pasiones como las nuestras, para proclamar: Yahweh es mi Dios, Yahweh es mi Dios. Lucas 4:24, del 24 al 26, por favor, fíjense lo que dice. Dice: y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Esto se me hizo también bien tremendo, porque Elías era un profeta que no era aceptado en su propia tierra. El pueblo de Israel no lo escuchaba. Él proclamaba, él decía: Yahweh es mi Dios, y el pueblo de Israel lo rechazaba. Sácate, le decían, ¿no? Ellos tenían sus propios profetas, sus propios sacerdotes que adoraban al Dios que ellos habían levantado, a Baal y a Asera, pero a Elías no tenían la más mínima intención de escucharlo. Y entonces él se fue a Sarepta por órdenes del Señor. Esto también me llama la atención, porque él, aunque era un hombre que declaraba con su vida: Yahweh es mi Dios, en medio de la gran apostasía que estaba viviendo, él, fíjense, está bien impresionante, porque dice que se encontraba en la presencia de Dios. Se encontraba en la presencia de Dios. Y nosotros nos encontramos también en la presencia de Dios. El mundo se encuentra en la presencia de su rollo, ¿no? En su pecado, en su esclavitud, en sus tinieblas, pero nosotros, la iglesia de Cristo, estamos en la presencia de Dios. Eso está padrísimo. Otra cosa que me llamó la atención de Elías es que él escuchaba a Dios y lo obedecía. Fíjense, Elías no hacía nada de lo que el Señor no le dijera que hiciera, ¿no? Se presentó ante Acab porque estaba en la presencia de Dios,
y le dio un mensaje de parte de Dios a Acab: no va a llover, no va a llover durante estos años hasta que yo diga. Y no porque fuera Elías se impusiera, ¿no? Hasta que yo diga, porque yo mando, ¿no? Y punto, se acabó. Sino porque él sabía que lo que él iba a hablar era de parte de Dios. Entonces, con esa seguridad decía: hasta que yo diga, hasta que el Señor me diga en cuya presencia estoy, yo te voy a decir hasta cuándo se va a acabar la sequía sobre la tierra. Entonces, dice la Biblia que vino otra vez la palabra del Señor y le dijo: vete de aquí. Y fíjense, el Señor lo puso a salvo. Había sequía, por lo tanto había hambre, ¿no? Porque cuando no llueve, pues las cosechas se secan, se mueren, ¿no? Los animales también no tienen que comer, no tienen que beber, y por lo tanto también nosotros los seres humanos padecemos, ¿no? Por causa de la sequía. Y eso era lo que estaba pasando en este tiempo. Pero el Señor lo puso a salvo y lo sustentó y dio la orden a unos cuervos. Esto es extraordinario, ¿a poco no? Yo he visto, hay unas aves, no sé si sean cuervos, aquí en el parque, son negras y son más grandes de lo normal. Y de verdad a mí me impresiona cómo se llevan la pizza, si te descuidas se llevan tu carne de la hamburguesa, tus papas, las salchichas, lo que se encuentran, eso se llevan. Pues yo me imagino que así, de verdad, ellos le llevaban a Elías. No crean que se ponían a guisar los cuervos, ¿no? Sino que de lo que ellos mismos encontraban y sustentaban también o sea, Dios les había dado la orden a estos cuervos. ¿Se pueden imaginar esto? O sea, ¿cómo es Dios tan increíble que les dio la orden a los cuervos de que le llevaran comida a Elías? Y Elías, en medio de este tiempo de hambre, de necesidad, de aflicción, este era un juicio de parte de Dios sobre el pueblo de Israel por causa de que se habían apartado de él. Él estaba siendo sustentado por cuervos con carne de día y en la tarde, o en la mañana y en la tarde. Eso está, carne y pan, dice la Biblia, en la mañana y en la tarde. Está increíble eso. Entonces, Elías estaba en la presencia de Dios, estaba experimentando el favor, la protección, el cuidado, la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque estaba en su presencia. Cuando nos salimos de la presencia del Señor, todo lo vemos negro y oscuro. ¿A poco no? Aunque el Señor nos está sustentando de una manera milagrosa con cuervos, ahí estamos de quejumbrosos. ¿A poco no? Y no podemos ver lo que el milagro que el Señor está haciendo por nosotros, por causa de nuestras vidas. Y no vemos nada, vemos todo lo malo. Es que hay sequía, es que no me gusta, ¿no? Lo que estoy comiendo, es que porque hay carne, yo quiero lechuga, ¿no? O sea, eso pasa cuando no estamos en la presencia de Dios. Pero Elías estaba en la presencia del Señor y él podía ver el milagro que estaba ocurriendo. Dios lo estaba sustentando con pan y carne en la mañana y en la tarde. Y no solo eso, sino que lo había puesto junto a un arroyo en donde podía beber. Entonces no le faltaba nada. O sea, estaba en la presencia de Dios. ¿Qué le podía faltar? Había contentamiento en su alma, aunque era un tiempo de carencia, ¿no? Bueno, pues dice la Biblia que después de un tiempo el arroyo se secó porque no había llovido en la tierra. Y entonces vino palabra de Dios. Vamos a leer, por favor, Primera de Reyes 17, del 8 en adelante. Ay, perdón, espérenme tantito, déjenme decirles algo que apunté aquí. Fíjense, la lluvia representa la bendición de Dios. Ajá. La lluvia proviene del cielo y produce vida, produce abundancia y produce prosperidad. Entonces, el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo, por un juicio de parte de Dios, porque el pueblo de Israel se había hecho ídolos e imágenes y por eso vino un juicio de Dios sobre ellos. En Levítico 26, del 1 al 5, habla acerca de esto. Por favor, Levítico 26, del 1 al 5.
Dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guarda mis días de reposo y ten en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieren en mis decretos y guardaran mis mandamientos y los pusieran por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra. Fíjense, hasta ahí, gracias. Les decía, la lluvia representa la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pero cuando deja de llover, entonces podemos entender que hay algo mal en nuestras vidas. Y cuando dejaba de llover, dice Levítico, era porque se habían levantado ídolos e imágenes que estaban adorando. Estaban sustituyendo a Dios por esos ídolos, por esas imágenes, por esos dioses que no son Dios. Eso está tremendo. Entonces el pueblo de Israel, les decía, estaba en un juicio. Vino un juicio de parte de Dios por causa de esto. Y bueno, dice la Biblia que después el arroyo se secó porque no había llovido y vino otra vez palabra de Dios a Elías. Vamos ahora sí a Primera de Reyes 17:8 en adelante. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Hasta ahí. Fíjense, en medio de esta terrible hambre se nos presenta a esta mujer, que era viuda y por consecuencia era pobre. Eso está tremendo. Y Dios le dijo a Elías, dirígete a Sarepta de Sidón. Y fíjense, busqué lo que significa Sarepta y está bien increíble. Sarepta significa casa de fundición o lugar de ardientes pruebas. El Señor mandó a Elías a ese lugar, al lugar de casa de fundición o lugar de ardientes pruebas. Elías iba a ser probado en ese lugar. Y esa mujer se encontraba ya en ese lugar. Esa mujer estaba siendo también probada, estaba también siendo fundida. Ahora, fíjense, yo me ponía a pensar, ¿por qué lo mandó con una viuda que por consecuencia era pobre? Porque antes no era como ahora, ¿verdad? Ahora las mujeres estudian, trabajan, progresan, se realizan, ¿no? Bueno, nos realizamos. Los tiempos han cambiado, ¿no? Y hay más posibilidades de que tú como mujer, aunque estés solita, pues salgas adelante. Pero en aquella época no. El hecho de que una mujer se quedara viuda era una gran desgracia y símbolo de pobreza. Entonces, ¿por qué el Señor mandó a Elías con una mujer viuda que por consecuencia era pobre? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué no lo mandó con el rey de los sidonios? ¿O por qué no lo llamó con un ejidatario, ¿no? O no sé, ¿no? ¿Por qué con una viuda pobre?
para que lo alimentara, para colmo, ¿no? Pues si la Biblia dice que ella tenía un poco de harina, un puñado de harina y poco aceite en su vasija, ¿no? Pero fíjense, Dios ya había visto a esta mujer. La Biblia habla de que Él tiene cuidado de los huérfanos y de las viudas. Así es que Él tenía cuidado de esta viuda, por el simple hecho de ser viuda. Pero aparte de eso, porque ya leímos Lucas, dice que había muchas viudas en Israel, pero Elías lo mandó con esta viuda en Sarepta. ¿Por qué? ¿Por qué lo mandó hasta Sarepta? No, Sarepta no, ¿cómo era? Sí, no, sí, Sarepta, perdón. ¿Por qué lo mandó hasta Sarepta? ¿Por qué no lo mandó con una viuda de Israel? Fíjense, está increíble porque esta mujer tenía algo que era más valioso que cualquier posesión material que existiera en ese momento. Imagínense que lo hubiera mandado con el gran empresario, ¿no? ¿Y de qué le valía, no? Hospedarse en una casa ostentosa, en una cama súper cómoda. ¿De qué le iba a valer eso? Si lo que él tenía era hambre, ¿no? ¿De qué le iba a servir a Elías ir a hospedarse, no sé, con el más ricachón, ¿no? De Sarepta o del pueblo de Israel, de donde quieran, y que lo llevara a viajar en su super auto, ¿no? Último modelo, ¿no? Si esa no era su necesidad era de alimento, de comida. Él necesitaba ser sustentado en ese momento por alimento. Y Dios había visto a esta mujer y aunque tenía poco, tenía lo más valioso y lo más preciado en ese momento. Tenía harina, un puñado de harina y tenía aceite. La harina representa a Cristo y el aceite representa a su Espíritu Santo. Tenía lo único que este hombre necesitaba para ser sustentado en su espíritu y en su alma. Tenía a Cristo y tenía aceite. Y fíjense, por eso fue enviado a esta mujer. Y luego me llamó la atención algo que dice aquí la palabra, dice que le había dado la orden a esta viuda de que él lo alimentara. Y yo dije, bueno, pues, ¿en qué momento, no? Se ve en la Biblia que Dios le hubiese dicho, le hubiera dado esta orden a esta mujer, ¿no? Pero fíjense, bueno, ella, déjenme leer porque luego me pierdo. Ella era una viuda que tenía harina que representa a Cristo. Fíjense, esta mujer no parece ser consciente de haber recibido esta orden de alimentar a un profeta, ¿no? Pero yo entendía cómo Dios ya la había preparado en su corazón para que pudiera recibir esta palabra de parte de Dios a través de Elías. Elías le dijo en el 17:13, le dijo, no temas, ve y haz como dijiste. Ella estaba buscando 2 leños, dice, ¿no? Y ya después de que tenga los leños voy a hacerme una tortita para mí, para mi hijo, y después nos vamos a dejar morir, le decía Elías, ¿no? O sea, ella ya había perdido toda esperanza de vida, ya se estaba preparando para dejarse morir. Imagínense qué desesperanza tenía esta mujer, en qué situación tan difícil, de tristeza, pues sí, de desesperanza, ya había perdido la confianza, ya se iba a dejar morir. Y yo sé que todos hemos pasado por una situación difícil, en donde dices, ya no puedo más, ya no hay más, ya no hay esperanza de vida para mí, ya hasta aquí se acabó, ¿no? Voy a cerrar mis ojos, Señor, y por favor que no despierte más casi, ¿no? Bueno, pues ella había perdido esa esperanza y se estaba preparando para comer por última vez ella y su hijo. Qué tremendo. Sin embargo, ella tenía algo muy valioso, pero muy preciado en ese lugar. Como les decía, tenía a Cristo y tenía su espíritu y quizá ni siquiera era consciente de lo que ella tenía en ese momento.
Sin embargo, esta situación difícil de escasez, de hambre, de oscuridad, de apostasía, ¿no?, de aflicción sobre su vida, estaba preparando su corazón para que ella fuera capaz de recibir la instrucción que de parte de Dios vendría a través de la vida de Elías. Les digo, ¿qué puede ser más valioso en este tiempo sino Cristo y su Espíritu en nuestras vidas? No hay algo más valioso que esto. Nada es más valioso y más importante que esto. Juan 6:27, vamos a leerlo. Dice, Juan 6:27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Eso está tremendo, hermanas, porque a veces nos cansamos trabajando por la comida, ¿no? Y no está mal, claro que sí, debemos llevar el sustento a nuestra casa, ¿no? Y más cuando tenemos hijos, ¿a poco no? Y dices, no, pues yo como sea, pero mi hijo que no pase hambre, ¿no? Yo como sea, ¿no? Ya mis zapatos están viejitos, yo como sea, pero el niño, ¿no? Pero el Señor dijo esto, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esta mujer tenía harina y tenía aceite, lo más importante. Había trabajado por la comida que no perecería, que no es perecedera. Entonces, esto la había preparado para que ella pudiera recibir la instrucción, para que ella pudiera obedecer y para que un milagro se suscitara en su vida y para que ella pudiera vivir. Primera de Reyes 17:16 dice que la harina del recipiente, vamos a leerlo, del 16 dice, y la harina del recipiente, el 15 dice, entonces ella fue y procedió conforme a la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia durante aquel tiempo. Y la harina del recipiente no se terminó y la vasija de aceite no disminuyó conforme a la palabra de Yahweh, la cual él había hablado por medio de Elías. Eso está increíble. Tenemos algo bien valioso, les decía, en este tiempo de hambre. El único alimento que sacia, que da vida eterna, que sustenta a los que son de Dios, porque el mundo desprecia este alimento. El mundo no puede comer este alimento, le hace daño, le es repugnante incluso, ¿no? Tú le quieres hablar a alguien que no es de él, de Dios, y te hacen el guácala, ¿no? Te rechazan y te ignoran y te huyen, ¿no? A mí me pasaba en la escuela, cuando iban las niñas a la escuela, que así una señora una vez, no sé, se abrió conmigo y le empecé a compartir de Cristo y bien padre ese día, pero después me huía, así como que ya veía que nos íbamos a encontrar, sí, hola, y se echaba a correr, ¿no? Yo dije, bueno, pues buenas tardes, ¿no? No quería tener nada que ver conmigo porque pensaba pues que seguramente que yo le iba a seguir ahí hablando, ¿no? Y ella no quería saber nada de lo que yo tenía que decirle. Entonces, les digo, este alimento sacia a los que son de él. Y Elías iba a ser saciado con este alimento porque era del Señor. Les digo, el mundo no quiere este alimento, pero los que son de él, para los que son de él, este es un alimento precioso que sustenta su espíritu y sustenta su alma. El mundo busca satisfacer su hambre y su sed en cualquier cosa que no sea Dios. Siempre está hambriento. Pero los que son de Dios solamente encuentran su satisfacción en Cristo. Y eso está increíble. Elías iba a ser sustentado con este alimento. Entonces,
ella tenía este alimento que sustentaba y que daba vida. Y fíjense, nosotros tenemos este alimento precioso y tenemos este precioso espíritu. Y Dios, a veces, aun cuando nos sentimos débiles, aun cuando hemos perdido la esperanza, el Señor sigue enviando a sus profetas, porque tú tienes algo que darles, que este mundo no. Hace algunos años, a mí me pasó que pues el ser mamá, ustedes saben, la verdad es que no es facilito. Por eso yo siempre festejo el 10 de mayo. Porque digo, no, de verdad que las mamás sí merecen un reconocimiento, en serio. No es fácil, no es fácil, esa es la verdad. Yo creo que, de verdad, criar un bebé no es cualquier cosa, se ve fácil, ¿no? Tú ves a la mamá linda, peinadita, sonriente, pero no sabes lo que se vive en la casa, esa es la realidad. Y yo me acuerdo que yo estaba pasando por un tiempo así, pues Ivana estaba chiquita y Mayita estaba casi recién nacida. Y pues mi esposo trabajaba todo el día, entonces llegaba ya pues en la noche prácticamente y pues la que se hacía cargo de todo pues era yo, ¿no? La limpieza, la comida, la niña grande, la niña chiquita, la escuela, todo, ¿no? Y en ese tiempo pues el Señor nos permitió pues abrir la casa para compartirle a los vecinitos, porque yo sacaba a Iván a jugar ahí con los vecinitos y se juntaban y de verdad dije, bueno, pues en lugar de que nada más ahí estén jugando, pues voy a preparar una clase y les vamos a hablar de Cristo, ¿no? Y se hizo como un pequeño grupo de niños no me acuerdo si era los jueves, ya ni me acuerdo, pero los miércoles, es cierto. Eran los miércoles y ahí les compartíamos la palabra, preparaba una clase, una actividad y les compartíamos la palabra y después ya eran un montón de niños que iban. Yo me acuerdo que estaba pasando por esa crisis, ¿no? Desvelada, porque acababa de nacer, ¿no? Desvelada, así mal, ¿no? Y de verdad yo el único tiempo que tenía con el Señor, siempre hemos llevado un programa, ¿no? Porque esto a mí me disciplina. Y ya mi programa en ese año, de verdad que quién sabe qué fue de él, porque despierta el bebé y pues tienes que correr y atender su necesidad, ¿no? No puedes decir, a las 7 me paro para leer, para orar, después me baño, no puedes hacer eso porque un bebé es bien demandante, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, el único tiempo que yo tenía en ese entonces era cuando yo le leía la Biblia a las niñas, ¿no? Ya que estaba calmadita la bebé, mi Mayita que yo no sé por qué de repente lloraba mucho. Cuando estaba calmadita, pues ya sentaba a Ivanita y a Mayita, ya me ponía a leerles y de verdad ese era así como mi tiempo, así de decir, gracias Dios, ¿no? Mi sustento, mi alimento, ¿no? Se me llenaba mi lamparita de aceite, ¿no? Poquito porque lloraba, ¿no? No podía estar así mucho tiempo en calma, ¿no? Y yo me sentía así de verdad, yo decía, no, ya, o sea, ya, yo no quiero darle clases a ningún otro niño, con lo que yo tengo ya es suficiente y ya no puedo más, ¿no? Yo me acuerdo que estaba así, ¿no? En mi crisis y de repente, todavía no llegaba la hora, escucho que tocan a mi puerta. Y yo, ¿quién será? Pues ya abro y eran los niños, ¿no? Irma, ¿va a haber clase al rato? Y yo así con ganas de decirles, no, hoy no, ¿no? Ni me busquen, ¿no? Y ya pues los vi así, dije, ¿cómo les voy a decir que no? ¿No? Si ya están ahí, están esperando, están ansiosos de recibir una clase, ya les dije, pues sí, va a haber clase. Y ya, ¿no? Cerré la puerta, así como… Y me tocaba leer, ¿qué creen? Esta parte. No, de verdad,
Cuando yo la leí, ya voy a llorar otra vez, de verdad yo decía, Señor Jesús, o sea, yo ya me quiero dejar morir. No tengo paz que para mí, para mis hijitas, y todavía me mandas a estos, ¿no? Casi. Y pero estuvo bien padre porque entendía esto, o sea, es poco, o sea, entendía eso, es poco lo que crees que tienes, pero es lo más valioso que puedes darles. Son míos, son mis profetas y yo te los he enviado para que los sustentes con el único alimento que puede realmente saciar su alma, su espíritu, y con el único alimento que realmente puede darles vida. Y de verdad estuvo padrísimo porque pues ya preparé mi clase, mi actividad, y me acuerdo que todos estuvimos muy felices ese día. Y de verdad a veces nos sentimos así, nos sentimos que ya no podemos más, nos sentimos que ya de verdad estamos, pero sí para tirar la toalla. Y ya hemos perdido nuestra esperanza, pero tenemos lo más valioso, hermanas. Tenemos a Cristo y tenemos su Espíritu. Lo único valioso en este tiempo de apostasía, de oscuridad, de tinieblas, de hambre, de juicio de Dios sobre esta tierra por causa de la apostasía que se está presentando. Fíjense. Algo pasó a causa de la obediencia de esta mujer. Ella pudo experimentar un milagro de parte de Dios. No solamente vivieron, ¿no? Porque dice la Biblia que el aceite y la harina fueron multiplicadas de una manera milagrosa, sino que también ella, a causa de esta obediencia, pudo experimentar la resurrección de una manera anticipada. Tú puedes decir, bueno, aquí se hubiera terminado la historia y qué felicidad, ¿no? Ya, qué lindo, y fueron felices para siempre, no murieron. Pero se presenta una tragedia. Dice la Biblia que su hijo muere. Tú podrías decir, ¿y ahora qué? Ya viuda, ¿no? Pobre, con poquito para comer, ¿no? Le mandas a uno para que ahí lo esté atendiendo. Y para colmo le quitas a su hijo, ya, ¿qué pasa, Señor, no? Hay un libro que leí hace muchos años, se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y de verdad cuando estaba leyendo esta historia me acordé de ese libro, porque sí es cierto, o sea, hay cosas que el Señor permite en nuestras vidas que tú podrías decir, esto no tiene sentido, no tiene ningún sentido. La historia pudo haber terminado con un final feliz, pero ahora otra vez se presenta esta situación que sigue poniendo a prueba la vida de esta viuda y sigue poniendo a prueba la vida de Elías. Porque acuérdense que estaban en Sarepta y Sarepta significa eso. Y bueno, su hijo murió y Elías estaba allí y también Elías fue probado porque, vamos a leer por favor, dice del 17 en adelante, dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Fíjense, eso está bien grueso porque ella dijo, por causa de mi pecado mi hijo se ha muerto, ¿por eso veniste? No era un reclamo contra Dios, ¿no? Sino que aún ella en medio de su aflicción y para colmo de males decía, es por causa de mi pecado, ¿no? O sea, estaba mal, pobre mujer. Dice, y ella, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. O sea, también Elías estaba pasándola mal, ¿no? Dijo, no, pues es por mí, o sea, ¿qué está pasando, Señor? No entendían por qué este niño había muerto. Dice, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío,
te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. O sea, clamó, Elías clamó. Les digo, también estaba siendo puesta a prueba su fe de este profeta. Dice, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. El que sigue, por qué. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Eso está tremendo porque ella pudo, les decía, experimentar de una manera anticipada la resurrección. La Biblia no menciona otro milagro de resurrección anterior a este. Entonces ella estaba viviendo de una manera anticipada, ¿sí se dan cuenta? Por causa de su obediencia. Está tremendo porque, fíjense, me recordaba, no me acuerdo si es Lucas, creo que sí, no me acuerdo si lo apunté, esa parte cuando Jesús, dice la Biblia que una mujer que era viuda lloraba porque se había muerto su hijo, ¿se acuerdan? Y su único hijo, y Jesús le dijo, no llores, y tomó al muchacho y lo levantó y le dijo, ahí está tu hijo. Y ella pudo experimentar a Cristo, el consuelo de parte de Dios para su vida a través de la resurrección. Eso está tremendo. Por eso les digo, a veces pareciera que hay cosas que no tienen sentido. Dices, ¿y ahora qué? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Por qué está pasando esto? Pues es por causa de nosotros, para que podamos ver, experimentar la gloria, el poder de Dios. Eso está bien increíble, nuestro Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, Elías oró por el niño y aún él pudo experimentar esto, la resurrección que solo Dios puede dar a los muertos. Esto quedó escrito y causó también esperanza, no solamente a ellos dos que lo estaban viviendo, sino aún a las generaciones que iban a leer esta historia y que sabían que Dios era poderoso para resucitar a los muertos. Entonces, déjenme ver. Esta mujer pudo reconocer que Elías verdaderamente era un profeta de Dios y que la palabra de Dios estaba en su boca. Les decía, ella pudo experimentar, sí es Lucas 7, sí lo apunté, Lucas 7, del 13 al 16, fíjense. Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Ella experimentó esto. Jesús, el Señor, le entregó a su hijo que había muerto. Consoló su corazón, consoló su alma y ella pudo saber que Dios tenía poder de resucitar a los muertos. Ella supo que Dios había visitado a su pueblo. Vamos a leer, ya voy a terminar, Hebreos 11:35, por favor. Hebreos 11:35 habla de los héroes de la fe. Esto está increíble, dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Esta mujer fue una de aquellas que recibió a sus muertos mediante resurrección. Ella recibió a su hijo mediante la resurrección. Así es que tenemos esperanza, mis hermanas. Ella era una mujer viuda, sola, ¿no? Lo único que tenía era a su hijo en cuanto a familia, ¿no? Bueno, no sé si tuviera padres o tuviera hermanos, la Biblia no lo menciona, pero su familia más cercana era su hijo.
y ella pudo experimentar la resurrección. Dios le entregó a su hijo en resurrección. Y esto nos habla, porque está escrito en Hebreos, que ella era una mujer de fe. Ella creía en Dios, tenía lo más valioso, el aceite, tenía harina, obedeció cuando Dios le habló a través de Elías, fue obediente y sustentó al profeta, ¿no? Le dio de comer al profeta. Y cuando vio la resurrección de los muertos, ella pudo creer y saber que Dios había visitado a su pueblo. Ajá. Les digo, cuando nosotros pasamos por Sarepta, cuando nosotros pasamos por estos tiempos de prueba, dice aquí, casa de fundición, ¿no? Hay cosas que de verdad, híjole, nos funden, ¿no? Nos derriten. Lugar de ardientes pruebas, el Señor lo permite para mostrarnos su gloria. De verdad, el Señor permite este tipo de situaciones para revelarse a nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer, no? Dice la Biblia de Elías, en cuya presencia estoy. Nosotros tenemos que permanecer en su presencia, porque si no, entonces no vamos a ver lo que el Señor quiere obrar en nosotros. No vamos a poder recibirlo como esta mujer que recibió a su hijo. No vamos a poder recibirlo. No vamos a permitir que el Señor trate con nosotros lo que tiene que tratar. Necesitamos buscar continuamente permanecer en la presencia de Dios y que podamos decir, como decía Elías, en cuya presencia estoy. Bueno, pues vemos que esta viuda, yo puse aquí, fue una heroína de la fe. Eso dice el subtitulito aquí de mi Biblia, ¿no? Los héroes de la fe. Yo dije, esta de veras que era una heroína de la fe. Y nosotros debemos anhelar lo mismo. Ya terminamos, ¿sale? Vamos a orar. Vamos a orar en base a esto que hemos aprendido el día de hoy. Señor, pues te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, aún porque nos permites ir a Sidón, Señor, el lugar en donde tú nos pondrás a prueba, Señor. Y sabemos, Señor, que estas pruebas, Señor, nos permiten conocerte un poco más, Señor. Señor, te rogamos en esta hora que nuestra fe no falte, Señor. Te ruego por cada una de mis hermanas en este lugar, Señor. Por cada uno de los que están pasando por algún tiempo de prueba y de aflicción, Señor, para que su fe no falte, Señor. Para que podamos permanecer en tu presencia, Señor, y podamos ver tu salvación. Para que podamos trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, Señor. Señor, te ruego por aquellos que en este tiempo se sienten débiles, Señor, que han perdido su esperanza, Señor, que están preparándose para dejarse morir como lo estaba haciendo esta viuda, Señor. Te ruego para que tú envíes a tus profetas, Señor, para que puedan ver tu salvación, Señor, para que puedan saber, Señor, que tú tienes cuidado de ellos, Señor, que tú los has visto, Señor, que tienen harina, Señor, que tienen aceite, Señor, que es lo más valioso en este tiempo, Señor, que no los dejarás morir, Señor, porque tienen de ti, Señor. Señor Jesús, susténtanos con tu palabra, Señor. Multiplica esta harina y este aceite en nuestras vidas, Señor. Que no falten jamás, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos aún vivir, Señor, de una manera anticipada, Señor, ante las cuestiones del reino, Señor. Esta mujer pudo experimentar la resurrección de los muertos, Señor.
que nosotros también podamos experimentar de tus riquezas, Señor, de las riquezas que son no para esta era, Señor, sino aún para la venidera, Señor. Que podamos vivir de una manera anticipada, Señor, a las cuestiones de tu reino, Señor, porque hemos permanecido en ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, te lo rogamos, Señor. Resucita a nuestros hijos, Señor, a los que han muerto, Señor, a los que han enfermado, Señor, y han muerto, Señor. Clamamos hoy a ti por ellos, Señor, para que les des vida, Señor. Vivifica su espíritu, Señor, vivifica su alma, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo rogamos en esta hora. Amén. Amén.